Hola cocineros, cocineras y amantes del buen comer. Bienvenido al canal Ingrediente 791. Hoy voy a compartir contigo, solo por el gusto de cocinar, hamburguesa de atún gourmet hecha en casa. La hamburguesa es una de las comidas preferidas de grandes y chicos. Si estás aburrido de lo tradicional, te invito a que te quedes a ver la receta que está a un alto nivel. Pero si no te has inscrito aún, te invito a suscribirte y activar la campanita. Iniciamos con los ingredientes. Pues la hamburguesa de atún, pues los dos ingredientes principales es el atún y el pan. Vamos a ver cómo escoger un atún que tenga las mejores características para nuestra receta. El atún siempre debes de comprarlo de un color marrón, no debe ser ni muy claro ni muy oscuro, debe ser totalmente congelado. Jamás vayas a comprar un atún que esté ya descongelado. ¿Por qué? Porque perdió líquido y ese líquido que perdió pierde textura y pierde por consiguiente pues el sabor. Tampoco vayas a comprar un atún que tenga una forma irregular. La forma irregular es que usaron un corte de una pieza de una parte del atún donde ya es la parte final y eso no nos va a servir para nuestra receta. Tienes que comprarlo de un atún de un tamaño regular, casi totalmente cilíndrico. ¿Cuánto mide un atún? El medallón de atún mide aproximadamente 4 pulgadas por 1 pulgada de alto y pesa alrededor de 200 gramos. Un medallón de atún nos va a servir para 2 hamburguesas. Entonces, conociendo esto, vamos a ver lo del pan. El pan, tenemos 3 tipos de panes, más bien 3 tamaños. Tenemos el grande, el pequeño y el de 3/4. ¿Cuál va a ser el mejor pan para nuestra hamburguesa? Va a ser el de 3/4. ¿Por qué? Porque el tamaño del medallón va a dar exactamente con el pan de medida 3/4. No vamos a utilizar el pan más grande. ¿Por qué? Porque vamos a tener un mayor número de masa y esa masa con la proteína que le vamos a poner, pues no vamos a tener un bocado agradable al gusto, ¿no? Y el más pequeño pues no nos sirve porque la proteína se saldría de la preparación. Ahora, tenemos 2 tipos de panes, el pan con mantequilla y el pan sin mantequilla. El pan con mantequilla se llama pan brioche. Ese es el pan adecuado para este tipo de hamburguesa. Te has de preguntar, bueno, ¿por qué escogemos estas características de panes y estas características del atún? Bueno, hemos experimentado muchas formas y maneras de cómo preparar la hamburguesa y la forma como la vamos a preparar es la que más resultado positivo nos ha dado. ¿Y quiénes son los que han criticado esta? Pues los niños, en este caso en casa, nuestros hijos y los amigos de nuestros hijos han probado esta hamburguesa tal cual la vamos a enseñar aquí y ellos son los críticos más severos y pues ha pasado la prueba. Te invito a que te sigas quedando en el canal y si no te has suscrito, pues te invito a que te suscribas y vamos a continuar con el proceso de la receta. Muy bien, vamos a empezar con la elaboración de esta hamburguesa. Para empezar, el atún lo vamos a meter en agua con temperatura normal, así como agua de la llave. Lo vamos a meter junto con la bolsita, con el empaque. Lo vamos a dejar aquí adentro y vamos a esperar a que se descongele más o menos en un 70%. Aquí lo vamos a dejar a un lado y vamos a ir preparando la verdura que vamos a utilizar. Por ejemplo, el tomate lo vamos a utilizar en rodajas y lo vamos a cortar. Este tomate lo vamos a dejar en rodajas grandes, totales, no muy gruesos pero tampoco muy delgados. Y lo vamos a reservar mientras hacemos la otra preparación. La cebolla la vamos a cortar en aros y también la vamos a reservar. Estos aros son los que nos van a servir para la elaboración de nuestra hamburguesa. Vamos a cortar ahora lo que es el aguacate. Le damos un corte alrededor de él. Lo giramos en sentidos contrarios y ya obtenemos lo que es el aguacate sin semilla. Muy bien, vamos a buscar una cuchara para sacar el aguacate de su cáscara. Con esta cuchara la vamos deslizando alrededor
de la cáscara, lo sacamos y lo vamos a cortar en láminas. Muy bien, una vez que lo cortamos, lo vamos a tener listo para la elaboración de la hamburguesa. Ahí la tenemos. Y ahorita estamos desinfectando lo que es la lechuga. La lechuga le vamos a quitar la parte gruesa, esta parte blanca. Y nos vamos a quedar con lo que es lo verde. Es lo que vamos a aprovechar de nuestra lechuga. Y lo vamos a reservar también para tener todo listo para cuando estemos preparando la hamburguesa. Tener los ingredientes ya previamente listos nos va a ayudar con el tiempo mucho más rápido en la elaboración de la hamburguesa. Muy bien, aquí tenemos ya la lechuga y las demás verduras. Muy bien, vamos a cortar el atún. Habíamos dicho que cada medallón nos sirve para construir o hacer dos hamburguesas. Entonces debemos de cortarlo por la mitad. Para cortarlo por la mitad, pues con un cuchillo filoso pues le vamos deslizándolo. Pero ¿cómo sabemos que vamos realmente por el puro centro? Entonces me hice la tarea de hacer un aro de media pulgada para ponerlo aquí y así poderle dar un corte muy uniforme a lo que es el medallón, siguiendo como guía lo que es el aro, ¿no? Entonces así voy a tener dos piezas de atún muy similares. Entonces aquí tenemos una pieza y otra más. Muy bien. A estos medallones de atún lo vamos a salpimentar. Ponemos poquita sal, poquita pimienta por un lado, lo vamos a girar hacemos el mismo proceso pero un ingrediente secreto es la salsa macha. Esta salsa macha se la vamos a poner por encima y le va a dar un súper sabor a lo que es el atún. Le ponemos con todo y semillas, una costra de semillas, siendo un poquito generosos, y claro está, pues con lo que es el aceite que trae ya la salsa macha. Le ponemos a ambos medallones y lo vamos a reservar un momento para que el sabor del aceite empiece a penetrar en el atún. Después de esto, que lo estemos reservando, vamos a preparar nuestros panes y lo vamos a poner esto a un lado. Muy bien, vamos a freír lo que es los medallones de atún. Le vamos a poner poquito aceite de oliva, poquita, nada más que se moje lo que es el sartén. Y vamos a poner los medallones de atún con lo que es el medallón con la salsa macha, primero por la parte de abajo. ¿Okay? Como queremos que sea jugosa la hamburguesa, la vamos a tapar para que el calor se guarde y empiece a cocinar lo que es el medallón de atún. Tiene un fuego medio. Mientras los medallones de atún se están friendo, vamos a ir aventajando en hacer unas papas fritas, porque una hamburguesa sin papas fritas pues está incompleta, ¿no? Para la receta de las papas fritas crocantes tenemos un video, en la descripción tienes la liga para hacer esta receta de las papas fritas crocantes. Entonces vamos a hacerlas de una vez para irle avanzando y la receta quede completa al final. Muy bien, nuestro medallón ya está por la mitad, lo vamos a voltear. Y una vez que está volteado, le vamos a poner lo que es el queso tipo Chihuahua. Lo vamos a poner para que se vaya gratinando.
y lo vamos a tapar para que este mismo calor se guarde y el gratinado quede bien consolidado adentro de lo que es el atún. Bueno, nuestros medallones de atún ya están listos, los vamos a sacar para reservarlos y empezar a armar nuestra hamburguesa. Vamos a hacer que el medallón de atún nos salga jugoso, no lo queremos un medallón reseco, pero tampoco crudo. Entonces vemos que el gratinado está muy bien, las semillas de la salsa macha están muy bien, esperemos que al final nos dé un buen sabor. Vamos a ver el veredicto de algunos críticos muy severos que tenemos. Lo vamos a reservar. Muy bien, ahora vamos a cortar el pan por la pura mitad. No vamos a hacer que el pan nos quede más chico de arriba o más grande, entonces vamos a hacerlo con mucho cuidado, con un cuchillo para cortar pan. Ya tenemos las dos mitades, así lo vamos a hacer con el otro. Y lo vamos a poner en el comal. El comal ya está previamente calentado, entonces le vamos a poner mantequilla con sal. Esta mantequilla con sal se la vamos a poner por las partes de abajo, a las dos partes del pan. Así lo vamos a hacer con las dos piezas. Y una vez que ahorita se estén calentando, lo vamos a hacer también por la parte de encima. Ok, ya tenemos estas piezas. Y por lo pronto, para irle ganando el tiempo, también se lo vamos a poner por la parte de encima, porque ahorita lo vamos a voltear. Muy bien, ahora vamos a sacar las papas que van a acompañar la hamburguesa. Y también los vamos a reservar. Uno de los secretos para que nos salga muy buena la hamburguesa es que a la mayonesa le acompañamos con sriracha. Este le va a dar un sabor en los extremos que se va a confabular con los demás ingredientes y nos va a salir una deliciosa hamburguesa, ¿no? Entonces vamos a armar la hamburguesa. Ya tenemos el pan listo. Vamos a armar dos. Vamos a agarrar las tapas de abajo. Le vamos a poner la mayonesa con sriracha. El orden de las verduras y la proteína que le vamos a poner, ya hemos intentado con diferente orden, pero el orden que vamos a ver en esta receta es el orden adecuado, porque al sentir la mordida, todos los sabores explotan en tu paladar, ¿no? Entonces, primeramente le vamos a poner lo que es la lechuga. Luego le ponemos la proteína. Bien, le ponemos la proteína. Luego le vamos a poner lo que es el tomate. Este tamaño de tomate es solamente uno. Por encima le vamos a poner los aros de cebolla. No mucho, solamente para que le dé buen sabor. Y por último, lo que es el aguacate. Y vamos a terminar tapándola con el pan, de igual manera con mayonesa y sriracha. Así ya vamos a tener una hamburguesa de atún. Se han de preguntar, ¿por qué no hicimos el proceso que todo el mundo hace? ¿Cuál es el proceso que todo el mundo hace? Agarra el atún, lo muele y le pone pan, huevo, etc. Créanme, ya lo hemos intentado de todas esas formas y no nos han resultado. El mejor resultado que nos ha dado es este que estamos haciendo aquí. Y el atún es el atún natural. Entonces, si nos evitamos ese proceso, aparte que nos va a salir muy bueno, muy rico, nos ahorramos muchísimo tiempo. Entonces, aquí tenemos la hamburguesa, falta decorarla con lo que es las papas. Se las ponemos aquí a la hamburguesa por un lado. Y podemos aprovechar
lo que es la sriracha con la mayonesa, que es un aderezo también muy exquisito para lo que son las papas. Lo podemos dejar aquí a un lado. Y ahí tenemos nuestra hamburguesa de atún. Rápido, fácil y súper delicioso. Espero que hayas disfrutado este momento de cocina para todos en Ingredientes 791. Si te gustó el video, regálame un like y suscríbete activando la campanita de notificaciones para que sigamos compartiendo solo por el gusto de cocinar. Si tienes una receta en especial y quieres que la reproduzcamos, escríbenos en los comentarios. Como nuestros amigos de Perú quieren que hagamos un ceviche peruano estilo mexicano. Por el gusto de cocinar, nos vemos hasta la próxima.